Hermanos queridos, hemos visto que en las lecturas de hoy una enfermedad, la lepra, tiene un papel bastante importante. La primera lectura nos hablaba de las disposiciones de la ley de Moisés con respecto a la lepra. Y el Evangelio tomado de San Marcos nos muestra a Jesús tratando con compasión y sanando a un hombre leproso. Como ya se dijo en alguna de las moniciones, para los judíos en aquella época, la lepra no era solamente una enfermedad, sino que por sus características se le asociaba con el pecado. Esta enfermedad, que gracias a Dios hoy se puede tratar de una manera médica muy diferente, esta enfermedad, cuando no se trata, y sobre todo si no se trata a tiempo, produce una serie de daños en el cuerpo que son como la imagen del pecado, y eso es lo primero que creo que debemos tener en cuenta. Esta enfermedad, por decirlo de alguna manera, se va comiendo la carne de la persona, es decir, la va destruyendo como a pedazos, especialmente las zonas del cuerpo donde hay cartílagos. Así puede suceder, por ejemplo, en la nariz o en las orejas, también algunas veces en las manos. Y ahí tenemos la primera característica del pecado. El pecado se alimenta de nosotros, el pecado nos va comiendo, nos va quitando lo que es nuestro. Y lo vemos especialmente en los vicios. Piense usted una persona que tiene lamentablemente el vicio del alcohol. Esa persona está destruyendo su cuerpo, especialmente su hígado, se le va destruyendo. El pecado le va comiendo la carne, pero no es solamente su cuerpo, sino también le va dañando el matrimonio. Si es un papá, le quita autoridad delante de los hijos, daña el presupuesto de la familia. Es decir, el pecado se alimenta de nosotros. Lo mismo podríamos decir de otros pecados. La verdad es que cada pecado es como una invasión que nos va destruyendo. La persona orgullosa, por ejemplo, se va destruyendo a sí misma, se va cerrando puertas, va destruyendo oportunidades. La persona que juega con el amor y que cree que puede tener, qué sé yo, o varias mujeres o varios hombres, según el caso, normalmente acaba en desastre, acaba en soledad. El pecado nos va comiendo. Las llagas que produce esta enfermedad, repito, cuando no es tratada, insisto, no es el caso hoy en día, cuando esta enfermedad produce esas llagas, pues esas llagas que se infectan también de alguna manera, podríamos decir, se pudren. Son palabras muy duras, pero eso es lo que sucede. Y entonces la persona adquiere un olor característico porque se está realmente pudriendo en vida. Y de nuevo esto nos sirve de comparación para que se sepa lo que es el pecado. Porque el pecado también hace que nosotros vayamos dejando un rastro desagradable, como cuando una persona tiene mal olor. Cuando una persona tiene buen aroma, tal vez está bien aseado y utiliza un perfume agradable, va dejando un rastro agradable por donde va pasando. Pero si la persona está terriblemente desaseada por cualquier razón que sea, por donde va pasando no nos gusta, deja un rastro desagradable. Y eso es lo mismo que hace el pecado en nosotros. La persona que, por ejemplo, es arrogante o es violenta, pasó por un trabajo, duró 6 años en un trabajo y sale de ese trabajo, pero qué recuerdo, qué rastro dejó esa persona, desagradable. Todo el mundo trata de olvidarse de él. Qué tipo tan
tan fastidioso, qué mala impresión que nos dejó. Ese es el pecado en nosotros. La persona que es manipuladora deja un rastro terrible. La persona que juega con los afectos de los demás. Hoy en día hay algunas personas, bueno, siempre ha habido, hay algunas personas que juegan con los afectos de los demás. Y eso deja un recuerdo pésimo, deja un mal olor espiritual, una cosa fastidiosa. Eso es lo que el pecado hace en nosotros. Un tercer aspecto de la lepra que hay que tener en cuenta es que, por supuesto, como la persona, si esa enfermedad no es tratada, pues se le van abriendo llagas dolorosas, entonces la persona está sufriendo, y ese sufrimiento que no para, pues lo hace insoportable. La persona se vuelve insoportable para sí misma y probablemente se vuelve insoportable también para los demás. Cuando una persona tiene un dolor constante, pues no se aguanta ella misma. Y eso también hace el pecado. Cuando una persona no tiene paz con ella misma, pues esa persona tampoco tiene paz con nadie. Y a veces tenemos que preguntarnos si tenemos, por ejemplo, discusiones continuas en la casa, si tenemos problemas en nuestro hogar, tenemos que preguntarnos cómo estamos por dentro, porque la tentación que uno tiene siempre es a echarle la culpa afuera. Como sacerdote lo he podido ver, que a veces va una pareja que está en problemas, estamos mal, estamos incluso pensando en separarnos. Y uno trata de escucharlos, y cuando uno escucha al hombre, toda la culpa la tiene la mujer, y uno escucha a la mujer, toda la culpa la tiene el hombre, pero nadie se mira a sí mismo. Y posiblemente el problema empieza adentro de nosotros, porque el que no tiene paz consigo mismo, el que no tiene paz en su interior, tampoco tiene paz afuera. Entonces el dolor continuo que produce la lepra también es una señal del pecado, como una especie de símbolo del pecado, en el sentido de que la persona no tiene paz porque tiene ese dolor continuo, y así es muy difícil tener paz. Mire de cuántas maneras se parece esta enfermedad a la obra del pecado. Por eso los judíos antiguos tenían esa asociación entre la lepra y el pecado. Las cosas, por ejemplo, la ropa que utiliza la persona que está enferma, pues queda de alguna manera manchada, untada, pues de esas llagas que tiene la persona. Lo mismo sucede con el pecado. El pecado, cuando entra en nuestro corazón, cuando se adueña de nosotros, hace que prácticamente todo lo que tocamos lo dañamos. Así como Jesucristo lo que toca lo bendice, lo renueva, lo sana, lo transforma, así también el pecado hace que nosotros, como si tuviéramos llagas que están supurando, lo que tocamos lo ensuciamos. Fíjese usted, por ejemplo, lo que sucede en una amistad. Si una amistad, qué cosa tan agradable que es tener amigos, bendito sea Dios. Pero si usted tiene una amistad y entra el pecado, por ejemplo, entra la murmuración, entra la envidia, o entra la lujuria, o entra la codicia, el pecado daña esa amistad. Era una amistad bonita, hombre, era una cosa bella, pero el pecado todo lo ensucia, lo daña. El pecado quiere dañar la inocencia en los niños, el pecado quiere dañar los mejores sueños de los jóvenes, el pecado donde entra ensucia y mancha y rompe. Entonces es como una imagen de lo que pasa con la ropa del leproso, que lamentablemente queda como untada de todo eso que él está sufriendo. Y el último aspecto por el cual la lepra se parece al pecado es porque la lepra, creían los judíos, hoy sabemos que es distinta la situación, creían que era altamente contagiosa. Eso no es completamente cierto desde el punto de vista médico. Se puede registrar contagio, pero no es una enfermedad tan contagiosa como se pensaba antiguamente. Entonces, como ellos pensaban que la enfermedad era contagiosa, muy contagiosa, terriblemente contagiosa,
entonces ellos querían aislar al leproso, como lo escuchamos en la primera lectura. Y aunque esto no es totalmente cierto de la enfermedad de la lepra, sí es cierto con el pecado. Fíjese usted que cuando entra, por ejemplo, una persona orgullosa, una persona altanera a un grupo, fácilmente otras personas empiezan a volver también orgullosas. Y mire lo que nos está pasando en la sociedad, que muchas veces había situaciones de infidelidad por parte de los varones en las relaciones de pareja. Y la gran solución que nos propone hoy el mundo es que entonces las mujeres también se vuelvan así. Es decir, si el hombre es egoísta y quiere tener varias, pues que la mujer se vuelva egoísta, que piense solo en ella y que quiera tener varios. Esa es la obra del pecado que pretende contagiarnos a todos. Nos quiere contagiar de su tristeza, nos quiere contagiar de su grosería, de su capacidad destructora. Bueno, hermanos, toda esta explicación es para que veamos ese parecido entre la lepra y el pecado, pero sobre todo para que veamos lo que hace el pecado en nuestra vida. Porque una de las enseñanzas que tienen estas lecturas de hoy es que salgamos, hermanos, de este templo, salgamos con fastidio hacia el pecado. Toda clase de pecado, cualquier clase de pecado. No hay pecado bonito, no hay pecado bueno, no hay pecado que haga bien. Todo es destrucción, todo lo ensucia, todo lo corrompe y hace que todo se vuelva apestoso. Entonces nosotros tenemos que tener ese fastidio hacia el pecado, pero empezar por uno mismo, empezar por decir: Dios mío, limpia mi corazón. Tú que tocaste al leproso con tanta misericordia, limpia mi corazón, Señor. Que mi corazón sea limpio, que sea bello, que sea perfumado. Y gracias a Dios, hay muchas personas que realmente se preocupan por tener un corazón limpio, que nosotros tengamos un corazón limpio, sano, que nuestra mirada sea limpia, transparente, alegre, que nuestros abrazos sean limpios, que nuestras palabras sean sinceras. Finalmente, a lo que nos está invitando el Evangelio es a recibir la misericordia de Cristo para nosotros ser sanados y ser transformados por Cristo y así poder realmente tejer, construir una hermosa comunidad donde Él habite. Como decía la oración del comienzo de la misa, que se llama la oración colecta, que nosotros vivamos, mire qué oración tan bonita la que teníamos hoy al principio de la misa, que nosotros vivamos de tal manera que tú quieras habitar con nosotros. Esa es la medida del cristiano, que Cristo se sienta a gusto en tu corazón, que habite en tu corazón Cristo nuestro Señor, que habite en tu familia Cristo nuestro Señor, que se cumpla en tu familia, que se cumpla en tu vida lo que decía el apóstol San Pablo. Nosotros, qué expresión tan bonita, mira, nosotros tenemos el buen olor de Cristo, que cuando alguien entre a tu casa pueda sentir que hay algo espiritual, hay algo agradable, aquí hay el buen olor de Cristo, algo se siente aquí, hay algo bello aquí. Que cuando alguien te trate en tu trabajo, en tus amigos, en tu equipo de béisbol, en lo que tú tienes, que cuando alguien te trate, la persona sienta: este tiene algo, esta mujer tiene algo, hay un perfume de Dios, hay algo agradable que esa persona tiene. Usted sabe que eso se puede sentir. Hay una santa de nuestra iglesia a la que yo personalmente le debo muchísimo, me ha hecho muchísimo bien, se llama Santa Catalina de Siena. Esta mujer que estaba tan unida a Dios, ella recibió muchos dones sobrenaturales. Y uno de los dones que ella tenía, que es un don rarísimo, ella tenía el don del olfato espiritual. Porque la mayor parte de nosotros tenemos olfato corporal para detectar lo que es agradable o lo que es desagradable según el cuerpo.
pero ella tenía olfato espiritual, o sea que más allá de si la persona físicamente olía agradable o no agradable, a ella no le importaba tanto eso, sino ella sentía el olor del alma de las personas. Y es algo impresionante lo que tenía Santa Catalina. Muchos de nosotros no tenemos ese don, pero sí es importante que tengamos otro don todavía mejor, que es el don de irradiar ese perfume espiritual. Que cualquier persona que te trate pueda sentir, hay algo de Dios en esta persona, me dejó algo de Dios. En el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pedro resumió la vida de Cristo diciendo: pasó haciendo el bien, dejó un aroma de Espíritu Santo, dejó un perfume delicioso de Espíritu Santo. Qué cosa tan hermosa, qué bella la vida de Cristo, que esa sea también la vida nuestra. Y si tenemos faltas, que estoy seguro que las tenemos porque pecadores somos, pues ya sabemos, hay que acercarse a Cristo como lo hizo este leproso. Y hay que decirle con humildad y con confianza, hay que decirle: Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Si alguno de los aquí presentes siente que tiene algún pecado, algún vicio del que no logra desprenderse, considere que esa es como un poco su lepra, pero no se desespere, no se vaya a desesperar. Vaya donde Cristo y dígale, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, en la oración personal también, dígale a Cristo: si quieres, puedes limpiarme. Y Él, con su inmensa misericordia, toca nuestro corazón, toca nuestra vida y nos da una vida nueva. Hermanos, qué hermoso que es ser cristiano, qué hermoso que es ser de Cristo, qué belleza contar con nuestro Señor. Y qué hermosas son las promesas que nos trae con las lecturas de hoy. A Él la gloria y la alabanza por los siglos. Amén.